Ahí me escuchan y me ven bien, ¿no es cierto? Sí, sí. Perfecto. Yo por lo menos. Bueno, ahí están las preguntas, como siempre, son las preguntas que nosotros le hacemos para que las tengan en cuenta, para que cuando repasen las sepan contestar, porque son preguntas frecuentes de examen, vendría a ser. Con respecto al práctico de hoy, ¿no es cierto? Ya sabemos que es el práctico de enfermedad articular de enfermedades patología quirúrgica de las enfermedades articulares. Tenemos que empezar a hablar de las articulaciones. Primero clasificamos las articulaciones por sus movimientos, ¿no es cierto?, en sinartrodiales, como son las del cráneo, anfiartrosis, como son las de la sínfisis pélvica, o diartrodiales, que son las que nos interesan a nosotros, que son las más importantes y las más complejas. Dentro de las diartrodiales está formado básicamente por dos huesos largos, o sea, la articulación tiene la función de, junto con los músculos y los huesos, permitir el movimiento, ¿no es cierto? Para eso necesitan de las articulaciones, y es la unión entre dos huesos largos. Cada hueso largo se tapiza con un... Cada hueso largo se tapiza con un cartílago que se llama cartílago articular, y a su vez está encapsulada por precisamente una cápsula que presenta una parte externa que es de fibrosa, que le da estructura, una media que es sinovial, que es donde se discurren los nervios y los vasos, y una interna, que es la sinovial, que ella está formada por células especializadas que se llaman sinoviocitos, que es sinoviocito 1 y sinoviocito 2, que son los encargados de producir. El sinoviocito 1 tiene función macrofágica, y el sinoviocito 2 tiene función de producir el ácido hialurónico. Esta membrana sinovial tapiza todo la parte articular que no esté cubierta por cartílago. O sea, lo que no es cartílago está ocupado por esta membrana sinovial. Entonces tapiza, y en conjunto, en esta cápsula, en esta membrana sinovial, es la encargada de producir el líquido sinovial, que es el líquido que se encuentra en el interior de la articulación. Este líquido sinovial se produce por un triple filtrado, o sea, es un dializado de plasma, o sea, viene la sangre por los capilares, sufre el primer filtrado ahí en los capilares, un segundo filtrado sufre a nivel de la membrana sinovial con los sinoviocitos, y después toda la parte interna de la membrana sinovial está cubierta por ácido hialurónico. Ese ácido hialurónico produce el tercer filtrado. Entonces, ese dializado de plasma es el que forma el líquido sinovial. A su vez, a eso, por efecto de estos sinoviocitos 2, vuelcan el ácido hialurónico hacia la luz articular. Ese líquido sinovial tiene funciones importantísimas dentro de la articulación, y con ese filtrado se logra que ese líquido prácticamente pase muy poca proteína, solo menos de 2 gramos de proteína, y en el interior del líquido sinovial existen menos de 200 células por mililitro cuando ese líquido sinovial está normal. Entonces, ese líquido sinovial que se produce
y se vuelca, obviamente la glucosa y todos los demás elementos de menor peso molecular que tiene la sangre están exactamente en el líquido sinovial. Tiene la función de nutrir el cartílago articular. Y a su vez, por la presencia del ácido hialurónico, es el responsable de darle la viscosidad a la sangre, al líquido sinovial, le da la viscosidad al líquido sinovial, por el cual esa viscosidad disminuye sensiblemente el roce. Entonces, a su vez, eso con respecto al líquido sinovial. Ya vamos a hablar con respecto al cartílago articular. El cartílago articular se va a encontrar formado por varias capas, o sea, lo que nosotros vemos acá delgado, tiene 4 capas que básicamente está formado por un extracto tangencial, que es el superior, un intermedio, un radiado y un extracto calcificado. Un extracto de cartílago calcificado. Acá vemos una foto, este es el extracto superior o tangencial, que tiene células ovoideas y a su vez tiene células ovoideas y tiene las fibras de colágeno puestos tangencialmente. A su vez presenta la característica que es criboso, o sea, tiene perforaciones. Ese extracto tangencial hace que tenga mucha resistencia al roce. A su vez, después hacia abajo se encuentra el extracto intermedio, que el colágeno está desorientado, está en varias direcciones. Después tenemos el extracto radiado, que están puestos paralelos, transversal a la dirección del cartílago, y después la parte distal, que se encuentra el cartílago osificado. Entonces, esta es la estructura del cartílago. El cartílago recibe los nutrientes. Todo este cartílago carece de inervación y carece de vascularización, por eso es blanco. Y durante el esfuerzo se comprime hasta un 40%. O sea, en el momento, en el máximo esfuerzo, cuando el individuo recibe las presiones, este cartílago, que acá junto con estas células especializadas que se llaman condrocitos, esto que vemos acá es fibra de colágeno, que vendría a ser el estroma. Y todo, o sea, es parte de la estructura del cartílago. Pero todo el resto está repleto de una sustancia que se denomina condroitinsulfato. Estos condroitinsulfatos son gas que tienen cargas eléctricas que se repelen, y eso logra que literalmente por gradiente eléctrico se infle como un colchón de agua. Entonces están literalmente distendidos y literalmente inflados en un cartílago articular normal. En el momento de la confusión, en el máximo esfuerzo, cuando un hueso hace presión sobre el otro, se comprime ese cartílago y el agua pasa hacia la luz. El agua pasa, a ver un minuto. El agua pasa hacia la luz y el agua pasa hacia la luz y eyecta luz hacia la interlínea articular. Inyecta agua, líquido, hacia la interlínea articular, a partir de esas cribosidades que tiene a nivel del cartílago tangencial. Ese agua inyectada lo va haciendo a medida que va apretando
a medida que va apretando un hueso sobre el otro, y la presencia del ácido hialurónico que se encuentra sobre la superficie no solo produce la lubricación, sino que ante la presión se transforma de sol a gel, o sea, se transforma en un gel, y entonces produce la obstrucción de estos orificios, permitiendo que salga agua únicamente por delante del hueso que viene comprimiendo, y entonces literalmente el hueso se va como produciendo hidroplaneo, se va deslizando sobre el cartílago articular con un mínimo roce. Ya sea por la lubricación que ejerce el ácido hialurónico, y ese ácido hialurónico que se transforma solo en gel ante la presión hace que obstruya esas cribosidades y permita que el agua que se encuentra dentro del cartílago, que al comprimirlo es eyectado hacia la luz articular, pero es eyectado por esas cribosidades que tiene el cartílago tangencial, la parte tangencial del cartílago, pero o sea, principalmente es eyectado por delante del hueso. Entonces, esa cantidad de agua que va saliendo delante del hueso literalmente va levantando el otro hueso para que no roce, para que tenga un roce mínimo, y va produciendo literalmente un hidroplaneo de un hueso sobre el otro, y de esa forma es esta forma maravillosa que ha hecho Dios para que disminuir los roces entre las superficies articulares. Esto es con respecto al funcionamiento articular normal, ¿no es cierto? Esto nosotros lo tendríamos que saber de fisiología. Nosotros le pegamos un repaso para que puedan entender mejor las patologías. Con respecto, ¿qué pasa? ¿Cómo se inicia una patología? Este mecanismo tan maravilloso que se desarrolló en las articulaciones, entonces permite recibir grandes presiones sin lesionarse. Patología articular. Signorini, 19 de abril. Hola. Apaguen los micrófonos, por favor, chicos, por más que estén grabando, lo que sea. Así no molesta. Si hay alguna pregunta, no hay problema, Nico, que te la hagan por escrito, decirle y la vamos a No, se ve que están grabando o algo y dijeron el nombre de la clase, fecha y esa, pero no pasa nada. Perfecto. Bueno, ¿cómo se inicia la patología? La patología puede iniciarse por cualquier trauma que afecte la articulación, ya sea por una concusión directa, por fatiga o lesión del retináculo de colágeno. O sea, ustedes, bueno, en la próxima clase vamos a hablar de la fatiga del tendón, pero ya la clase pasada hablamos de la fatiga del hueso. Entonces, así como se fatiga el tendón, también se fatiga, que ya vamos a ver en la próxima clase, se fatiga el colágeno que forma la cápsula. También se puede fatigar el hueso subcondral, o sea, el cartílago no soporta peso. El que soporta las presiones literalmente es el hueso. El cartílago disipa las presiones, o sea, le transfiere la presión, va del cartílago al hueso. El cartílago solo disipa las presiones. Lo que sí prepara, las adecua, las disipa, o sea, las distribuye homogéneamente por el hueso. Esas presiones, cuando son muy importantes sobre el hueso, puede producir una fatiga y puede producir una lesión del hueso subcondral, tal cual como se produce una fatiga en el hueso caño o tal cual como se produce fatiga en cualquier otro hueso. Entonces, esa fatiga produce una lesión del hueso que puede llevar hasta una fisura del hueso subcondral. Entonces, cualquiera de estos problemas ya puede estar ubicada en el ligamento, en el cartílago, en la cápsula, en cualquier lugar que se produzca,
produce primero una liberación de citoquinas, ¿no es cierto? Y esas liberaciones de citoquinas inician un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio se va a producir a partir de estas citoquinas, que básicamente son la interleuquina 1 y los factores de necrosis tumoral. Esta interleuquina 1 es la principal productora de prostaglandina E. Esta prostaglandina E va a ser la responsable de producir vasodilatación y dolor. O sea, básicamente produce dolor y a su vez produce una disminución en la síntesis de los proteoglicanos. O sea, recuerdan, los proteoglicanos eran esas sustancias que se encontraban dentro del cartílago que tenían cargas eléctricas, y entonces la prostaglandina básicamente es la responsable del dolor y de la inflamación dentro del cartílago. No por sí sola, no sola, pero es uno de los más importantes. A su vez, los factores de necrosis tumoral van a producir la liberación de metaloproteinasas, y estas metaloproteinasas van a ser las encargadas de destruir gran parte del ácido hialurónico y de los glicosaminoglicanos. Entonces, al romperse los glicosaminoglicanos y al romperse el ácido hialurónico, la funcionalidad, o sea, pierde viscosidad y pierde la posibilidad de retener agua del cartílago. Entonces, la funcionalidad de la articulación está severamente disminuida. A su vez, por el efecto inflamatorio que producen las interleuquinas, ¿no es cierto?, mediadas por las prostaglandinas E, producen una vasodilatación importante, y eso permite que por los capilares comiencen a pasar proteínas que normalmente no estaban dentro del líquido sinovial, y a su vez por diapédesis también pasan células blancas que antes no estaban dentro. O sea, junto con la inflamación comienzan a llegar células blancas hacia el interior de la articulación. Estas células blancas, básicamente, las que tienen función de diapédesis, si ustedes recuerdan, son los macrófagos. Los macrófagos son los que tienen la posibilidad de producir fagocitosis. Para producir fagocitosis necesitan una gran cantidad de enzimas lisosomales. Las enzimas lisosomales son las enzimas que están dentro de las lisosomas, que son las encargadas de disolver lo que fagocitan, para llamarlo de alguna forma. Entonces, esas células que tienen muchas enzimas lisosomales se vuelcan hacia la luz articular, y posteriormente esas células se van deteriorando dentro de la luz, y las enzimas lisosomales quedan liberadas, produciendo también efectos sobre el ácido hialurónico, sobre el cartílago, sobre los condroitinsulfatos y las demás sustancias que producen el normal funcionamiento de la articulación. Dijimos antes que normalmente dentro de la articulación había unas 200 células. Cuando se empiezan a volcar, y de esas 200 células, la gran mayoría son linfocitos. Tienen muy pocos neutrófilos, que son los macrófagos. Cuando se produce la inflamación, se revierte esa fórmula y se vuelve 80% de neutrófilo, pero a su vez va a ir progresivamente aumentando de acuerdo al grado de lesión. Puede llegar a tener 1000, 2000, 5000, 10.000, bueno, ya vamos a hablar en detalle de eso. Pero aumenta significativamente la celularidad por el proceso inflamatorio y por efecto de estas citoquinas hacia la luz articular. A su vez, se produce una disminución del oxígeno, o sea, se produce una pequeña isquemia, y que cuando se produce la reperfusión, se produce la lesión por reperfusión. Entonces produce los radicales libres por
por síndrome de reperfusión, también comienzan a producir lesiones severas y actúan sobre el ácido hialurónico y sobre los proteoglicano. Básicamente son el peróxido de hidrógeno y el hidroxilo y el anión superóxido son básicamente los que más van a afectar y más se va a producir en este proceso de liberación de radicales libres por reperfusión, que también se da en la enfermedad articular degenerativa. Los factores mecánicos, ¿qué pasa? Cuando la articulación se encuentra en normal funcionamiento, nosotros vemos que fácilmente resiste altas presiones, pero cuando el proceso inflamatorio comienza a desarrollarse, por todos estos eventos que hemos descrito, la funcionalidad de la articulación se hace deficiente. O sea, el cartílago pierde la posibilidad de achatar, o sea, no es que pierde líquido, entonces cuando dijimos que se achataba hasta un 40%, entonces ante la concusión, ante la fuerza, ante los traumatismos, que normalmente lo hubiese podido resistir, ahora en las nuevas condiciones que está con el ácido hialurónico disminuido, con los poliinsulfatos disminuidos, que era tan sulfato, todo eso que se encuentran dentro del cartílago, entonces disminuye la cantidad de agua del cartílago, el cartílago literalmente se desinfla, entonces el hueso comienza a rozar sobre la superficie, rompe esa primer capa que dijimos que es tangencial, que es tan importante porque es muy resistente y es la que es cribosa, entonces las otras capas, ya tanto la radiada como son capas que las fibras de colágeno no están dispuestas para, entonces rápidamente descienden. El problema es que, o sea, rápidamente se va destruyendo una vez que se rompió la capa tangencial, después hacia abajo aumenta rápidamente. El problema es que mientras se está lesionando, el dolor es muy escaso. ¿Por qué? Dijimos que el nervio no tiene nervios, el cartílago no tiene nervios. Dijimos que el cartílago no tiene nervios, entonces mientras el proceso inflamatorio se va dando en el hueso, en el cartílago, no duele prácticamente, duele muy poco, duele por la inflamación. Cuando ya la reacción inflamatoria sigue avanzando, entonces ahí la destrucción del cartílago sigue avanzando, llega un momento en que cuando llega al hueso ya se produce la destrucción total del cartílago articular, y ahí sí el dolor es intensísimo y repentino. O sea, estaba levemente inflamado con un dolorcito moderado y de repente un día hizo un trabajo fuerte, se corrió y quedó. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todo el mundo clínicamente te dice, mira, está inflamado, pero no le duele, así que no es mucho. No es que no es mucho, se está destruyendo el cartílago y el dolor no va a aparecer en forma aparatosa hasta que no se destruya la totalidad del cartílago. Entonces ahí se destruye la totalidad del cartílago y ahí es donde sobreviene el problema. Aparece el dolor muy intenso. Si no, mientras tanto, el dolor existe dolor porque hay prostaglandina e inflamación, pero es relativamente moderado. A su vez, comienzan a aparecer lo que se denominan los osteofitos, que son estas proliferaciones. Los osteofitos son modificaciones que se dan en la unión entre el hueso y el cartílago. Entonces, a ese nivel, donde se une el hueso con el cartílago, es donde produce la proliferación del osteofito. Y los entesofitos aparecen donde se une la cápsula articular con el hueso, o el ligamento y el hueso. Entonces eso hace que se produzca una deformación, como vemos acá, la articulación completamente deformada. Todo esto que vemos acá es óseo,
¿Por qué? Porque la presencia de los osteofitos, los entesofitos van sacando, junto con los osteofitos, van sacando movilidad, van achicando el movimiento articular a tal punto que la máxima de esto culmina con la anquilosis, o sea, literalmente se rompe el cartílago articular, se adhiere hueso con hueso y está inmovilizado por la presencia de estos osteofitos y entesofitos que se encargan de ir disminuyendo progresivamente el movimiento articular, o sea, la va restringiendo cada vez menos, cada vez más grande la deformación y cada vez más cantidad de entesofitos, a tal punto hasta que literalmente se produce la anquilosis, que es la evolución final de este proceso. O sea, empieza desde un leve traumatismo hasta, y que produce esta liberación de citoquina y termina con la anquilosis. Nosotros a este proceso, yo siempre le digo, es imposible revertirlo. Lo que nosotros podemos intentar como máxima que avance lo más lento posible. Los cambios que nosotros vamos a ver en la radiografía, básicamente tenemos cambios proliferativos, que son los osteofitos y entesofitos que recién describimos, ya vamos a ver una foto de los mismos. Vamos a ver cambios líticos, o sea, en el hueso subcondral se van a aparecer desmineralización por la inflamación, el hueso subcondral, y entonces se pone radiolúcido. Después se puede dar una esclerosis de ese hueso subcondral y que aumenta, o sea, se vuelve más radiopaco. Y después, uno de los elementos más importantes es la disminución de la interlínea articular. ¿Por qué se produce, desaparece la interlínea articular? Está formada, o sea, se ve como un espacio entre los dos huesos, pero se ve radiológicamente, se ve el espacio. En realidad, ese espacio está ocupado por el cartílago. El cartílago es completamente radiolúcido, por lo tanto, el rayo no lo registra. Cuando el cartílago se va gastando, literalmente desaparece esa interlínea porque se rompió el cartílago, se destruyó, entonces comienza a apoyar hueso con hueso, y entonces ahí se ve lo que se produce, la disminución de la interlínea articular, que es por el adelgazamiento del cartílago articular a tal punto que prácticamente se puede destruir totalmente, de acuerdo al grado de lesión de la enfermedad articular degenerativa. Acá vemos un ejemplo, ¿ve? Este está lindo porque ¿ve? De este lado el cartílago todavía existe, de este lado ya prácticamente se destruyó, o sea, se ha destruido el cartílago articular por las presiones y por la inflamación. Entonces, en esta zona, literalmente, acá está un poco disminuido, pero todavía existe cartílago. Este sí tiene cartílago bien. Esto que está acá es un quiste subcondral, que es otra patología que es diferencial con la que estamos tratando ahora. Esto acá es una esclerosis del hueso subcondral. Entonces aumenta, pero fíjese que el cartílago casi no existe, y ahí sí hay cartílago. Aquí ya se desapareció el cartílago, está literalmente pegado hueso con hueso. Y la presencia del hueso subcondral, primero se hizo radiolúcido, después se esclerosó, y entonces se ve así radiolúcido. Obviamente todo eso va llevando a un aumento del grado de anquilosis, se van proliferando osteofitos, entesofitos juntos, que le van sacando movilidad a la articulación. Este es un tarso, donde acá vemos todo esto son osteofitos y entesofitos que tienden a inmovilizar las articulaciones distales. Fíjense que ahí literalmente no hay más movimiento. Bueno, esto es uno de las, fíjense la inflamación que tiene acá el tejido blanco, cómo está esta articulación. Y ahí está todo alterado. Esos son osteofitos, eso es osteofito. En la línea, esos son osteofitos que aparecen en la línea ahí. Esto de acá arriba son entesofitos. Y acá tendría que haber una línea articular entre el tercer tarsal y el central del tarso, que no existe.
está literalmente desaparecida, porque ahí ve, ahí apenas se ve, que es donde ya el cartílago. Entonces, acá se produjo una anquilosis de las articulaciones distales del tarso, y de la tarso-metatarsiana. Fíjese que la articulación tibio-tarsal está en perfectas condiciones. Entonces, porque ahí ven, ahí se ve el cartílago. Entonces, esto puede ser que todavía pueda tener movimiento, porque la mayor parte del movimiento de esta articulación depende de la articulación entre el astrágalo y la tibia. En cambio, y las que están anquilosadas son las articulaciones distales que prácticamente no tienen movimiento. Esto, acá no solo hay una lesión de cartílago, sino se produjo una lesión de hueso. Esto es bien típico cuando hay una artritis séptica, o sea, la gran infección y la gran cantidad de enzimas lisosomales literalmente destruyen el hueso, el cartílago, y entonces producen todas estas cavernas que vemos acá, que son realmente irrecuperables, ¿no es cierto? Que por la gran cantidad de enzimas lisosomales que se vuelcan en el interior. Acá tenemos otra en que literalmente el hueso la interlínea articular desapareció. Esto acá son entesofitos, y esto acá son osteofitos. Esta articulación literalmente no tiene más movimiento, se produjo una anquilosis. Entonces esto arrancó con una enfermedad articular degenerativa y terminó ahí. Bueno, acá se produce un aplanamiento del coso. Esto es una pequeña fracturita, no tiene nada que ver con nuestra patología. Sí, que es donde se produce la lesión y se produce una descalcificación y modificación de la superficie articular. Acá tenemos un carpo en donde están claramente los osteofitos. Esta es la articulación radiocarpiana y esta es la articulación intercarpiana. Acá en la radiocarpiana vemos la presencia de estos osteofitos, acá en otro ángulo se ven ahí, y en la intercarpiana también la presencia de osteofitos, pero acá el cartílago articular todavía está presente, acá también, ahí está presente el cartílago, ahí hay cartílago. Entonces el movimiento ahí, la presencia, y que estos osteofitos, ante el máximo esfuerzo, la rodilla produce una dorsiflexión, entonces impacta esta parte con esta parte y eso produce intenso dolor. Esto aquí, ahí se ve en este acá, ahí ve que es este mismo, ¿no es cierto? Que a la flexión, ¿por qué se le denominan pico del oro? ¿Ves que parece un pico del oro que tenemos ahí? Que son las proliferaciones que se dan a nivel de la unión entre el hueso y el cartílago. Entonces esta proliferación, que primero son cartilaginosas, primero son fibrosas, después son cartilaginosas y después son óseas. Entonces cuando son óseas producen estas eminencias que se denominan osteofitos, y mientras el animal va a baja intensidad no hay problema. Cuando él corre a máxima velocidad, la rodilla produce una dorsiflexión, o sea, ya vamos a hablar eso cuando hablemos de mecanismo anticoncusivo, y entonces la parte anterior golpea y entonces ahí sí produce dolor. Para ir al trote y a baja intensidad esto no molesta porque los cartílagos están perfectos, pero ante la dorsiflexión sí va a haber impacto. A ver cómo seguimos acá. Nos está faltando los síntomas. Evaluación radiográfica. Acá tenemos los síntomas que habíamos pasado por alto. Entonces, todo eso que vimos ahí son los síntomas radiológicos. Habíamos pasado por alto los síntomas clínicos del animal. Los síntomas clínicos del animal que vamos a tener, o sea, acá tomamos como ejemplo una articulación del nudo. Primero va a haber cambio de temperatura, o sea, por la inflamación, por la acción de la prostaglandina E, vasodilatación, aumento de temperatura, está claro. Tumefacción. Acá vamos a aclarar bien porque acá la gente se confunde.
se produce la inflamación de la articulación. Pero la inflamación, salvo que sean casos muy, muy aparatosos, se da puntualmente a nivel donde se encuentra, o sea, la manifestación clínica de la inflamación de una articulación es el aumento del líquido sinovial. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta el líquido sinovial porque, por lo que estuvimos hablando recién, las interleuquinas, todo eso hace que libere prostaglandina y modifica el filtrado el dializado. Entonces produce una mayor afluencia de líquido y aumenta el líquido. Al aumentar el líquido no se inflama toda la articulación. Que quede claro, porque es un error frecuente en el examen. O sea, dice, aumenta, se produce una tumefacción de la articulación. No es que toda la articulación aumenta. Aumenta puntualmente donde están los fondos de sacos articulares. O sea, al aumentar el líquido en el interior de la articulación hace presión y esa presión distiende los fondos de sacos articulares. Pero distiende únicamente donde puede distenderlo, si hay un tendón adelante o un ligamento adelante o un hueso, como en el caso de los sesamoides. Entonces el nudo no puede distender hacia atrás, porque atrás están los sesamoides, están los ligamentos que lo sostienen. Entonces imposible, por más presión que haya, imposible que pueda distender hacia atrás. Entonces sí, aparecen los fondos de saco que están puntualmente ubicados. Esta es la rama del suspensorio, entonces esta la caña, entonces por delante del suspensorio, por detrás de la caña y por arriba del sesamoide, vemos el fondo de saco posterior. Y después tiene un fondo de saco anterior que está hendido por el tendón extensor digital común. Entonces, está dividido en dos. Bueno, eso que le va a dar el Nico en detalle cuando estudiemos es importante. ¿Para qué? Para poder decir, esta enfermedad es articular, y esta enfermedad, por eso nosotros hacemos tanto hincapié, si no, no sabemos si es afectado un ligamento, si está afectado la proximidad de la articulación o literalmente está afectada la articulación. Si está afectada la articulación, están distendidos los fondos de saco. Entonces nosotros tenemos que conocer dónde aparecen los fondos de saco para poder hacer el diagnóstico. Por eso nosotros insistimos ya con la primera y la segunda clase y en las épocas de presencialidad se tomaba un parcial y se tomaba todo eso, porque es importante, y no solo para el equino. Para el equino sirve como comparación, como cuando estudiamos anatomía. O sea, el proceso, la enfermedad articular degenerativa se da absolutamente en todas las especies de la misma forma y los síntomas son parecidos. Simplemente hay que hacer la comparada de acuerdo a la anatomía, a dónde aparecen, y por eso tenemos que ir conociendo para entender cómo es el proceso. Con respecto a la sensibilidad, vamos a tener sensibilidad en un primer momento, va a haber una inflamación con distensión de los sacos y dolor, pero el dolor no tan aparatoso. A medida que va avanzando el proceso, ese dolor se va haciendo cada vez más progresivo. Ese dolor se va haciendo cada vez más progresivo. O sea, el acúmulo de líquido se va haciendo cada vez más progresivo, cada vez la inflamación es mayor, o sea, la inflamación es cada vez más, pero el dolor sigue siendo moderado, hasta que llega un momento que se rompe el cartílago articular. Cuando se rompe el cartílago articular, ahí sí aparece un intensísimo dolor, una claudicación de segundo grado bien marcada, la imposibilidad de poder trotar debido al gran dolor, a la flexión forzada. Cuando nosotros queremos doblarlo, le duele muchísimo, y mientras que hasta antes de romperse están los fondos distendidos, hay inflamación, hay dolor en la interlínea, nosotros nos damos cuenta que el dolor está, y el problema está ahí, pero no es tan aparatoso. Que entonces, con todos esos síntomas, la generalidad de los cuidadores deciden competir igual. Bueno, probablemente después de la competencia, como ese cartílago se está destruyendo, lo terminamos de destruir del todo, y ahí va a aparecer la sintomatología final, que es con la ruptura del cartílago, ¿no es cierto? O sea, la eburnación, o sea, se rompió totalmente el cartílago y se expuso hacia adentro de la luz articular el hueso subcondral. Entonces, cuando el hueso subcondral
lo roza el otro hueso subcondral, ahí sí, el dolor es intensísimo. En la flexión pasa exactamente lo mismo. O sea, ante la flexión vamos a ver al principio un poco de dolor, pero una vez que se rompe ya aumenta marcadamente la inflamación y el dolor se resiste a que le flexionen el nudo. Por el dolor, el animal no te deja, vos lo querés flexionar y él no te deja que lo flexione porque le duele muchísimo. Obviamente, mientras no se rompió la totalidad del cartílago, no vamos a sentir crepitación. Pero una vez que ya se rompe el cartílago y empieza a rozar el hueso con hueso, ahí sí y comienza a romperse el cartílago, entonces ahí sí comienza crepitación dentro de la articulación. En la babilla, muchas veces al tacto así se palpa la crepitación del roce de los huesos, o si no, usando el estetoscopio, nosotros escuchamos clarito la crepitación, que no debería existir, obviamente, ¿no es cierto? Cuando escuchamos crepitación es porque la lesión articular es importante. Y movimientos limitados, o sea, el proceso inicia con pequeños osteofitos y entesofitos, que esos van creciendo, y a medida que crecen van limitando cada vez más el movimiento articular, así que empieza con un pequeño disminución de movimiento y se va aumentando hasta terminar con la anquilosis del mismo, como vimos en la radiografía, que literalmente se pegan ambos huesos. Eso con respecto a la sintomatología clínica. Después tenemos la sintomatología radiológica, que ya la vimos, y después tenemos la sintomatología del líquido sinovial. O sea, el líquido sinovial que va a presentar alteraciones también. Esto lo vamos a ver en detalle en el práctico. Se lo va a dar Nico, pero él puede salir sanguinolento, o sea, cuando se produce una lesión dentro de la articulación, entonces cuando ya llegó al hueso, el hueso se rompen los capilares y se llena de sangre la articulación, entonces es sanguinolento. Cuando pasó unos días, esa sangre que está en el interior se produce, se llama santo cromático. ¿Por qué? Porque esa sangre que está en el interior, entonces ese santo cromático, porque esa sangre que quedó comenzó a digerirse. Este sanguinolento va a ser literalmente el líquido sinovial, que normalmente es amarillo pajizo, transparente, ahora va a pasar a ser rojo. Hay que diferenciarlo de la sangre de punción, que cuando nosotros lo punzamos, también puede haber sangre por la punción, pero cuando es así de punción aparece en estría, mientras que cuando la lesión es por lesión del hueso subcondral o por alguna otra lesión importante dentro de la articulación, y es roja todo el líquido sinovial homogéneamente. Cuando pasa unos días, esa sangre que era rojo se transforma se va digiriendo la hemoglobina y se torna un color anaranjado, bien claro. Ya eso Nico tiene foto para mostrarle. Después, la opacidad es importante. ¿Por qué? Porque la opacidad nos va a determinar si el líquido normal es transparente. Cuando aparece opacidad es porque hay un aumento de proteína y celularidad. Entonces, nosotros cuando pierde la transparencia, nosotros podemos, a través del tubo, podemos leer las letras del otro lado. Cuando ya no se ven las letras, que se puso opaco, así como un vidrio empañado, a medida que aumenta la opacidad, obviamente va a ser proporcional a la cantidad de proteínas y celularidad. Cero fibrinoso ya cuando hay demasiado, ¿no es cierto? El líquido sinovial normalmente no coagula. Y ya cuando hay fibrina en el interior es porque comenzó a coagular, entonces la cantidad de proteína que está pasando, y ya está pasando proteína de alto peso molecular, que permite, como la fibrina, que debido a eso se produce la coagulación. El líquido sinovial normal no coagula porque no tiene fibrina, y la fibrina es uno de los elementos esenciales dentro de la cascada de coagulación. Entonces, mientras no hay fibrina, no coagula. Ya cuando aumentó por
la inflamación aumentó el pasaje de las proteínas, ya pasan proteínas de mayor peso molecular, una de las que pasa es la fibrina y eso. Y obviamente el fibrino purulento es cuando aparte de fibrina, ya las células blancas y ya hay células muertas y ya están formando pus dentro de la articulación. El volumen va a ser uno de los primeros elementos que se modifica. Y por lo tanto es muy importante determinarlo. ¿Y cómo lo determinamos fácilmente? Viendo la distensión de los fondos de saco. Obviamente nosotros a la palpación, por ahí cuando hay un proceso crónico, los fondos de saco están distendidos, pero es forma crónica, entonces se distendieron, después es importante determinar la tensión que tienen esos fondos de saco. Si están muy tensos, nosotros tocamos líquidos que tienen una compresión importante en el interior, es porque el proceso es agudo. Hay veces que tienen levemente distendidos los fondos de saco, pero es porque secuela de haber estado mal y ahora se aflojaron, pero, o sea, disminuyó la tensión, pero quedaron leves. El volumen es muy importante y la manifestación es en una babilla. Yo tuve casos que salen más de 100 centímetros cúbicos de líquido sinovial. Después, la formación de coágulos, obviamente los coágulos va a estar muy, eso indica de que está pasando proteínas de muy alto peso molecular